abuela cuenta su triste historia. A los 10 años se volvió madre de sus hermanos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas que rodeaban el pequeño pueblo de Valle Dorado, y las sombras parecían arrastrar consigo los secretos de generaciones. La imagen de Ana, con su mirada sabia y su carácter indomable, se iluminaba a la luz dorada del atardecer. Las arrugas de su rostro eran cuentos que hablaban de sufrimiento y valentía. Su vida, cubierta de un polvo de misterio y dolor, había empezado a revelarse como un viejo libro olvidado, lleno de páginas amarillas. ¿Cómo es posible que a los 10 años me convirtiera en mis hermanos?, solía decir en voz baja. Clara, su nieta de 16 años, había llegado a ese pueblo por las vacaciones, con una curiosidad insaciable y un deseo ardiente de conocer la historia familiar. Sin embargo, lo que comenzó como una simple búsqueda pronto se tornó en un camino oscuro, una travesía por los laberintos de la memoria de su abuela. Con cada interrogante, Ana sentía que los fantasmas del pasado la seguían de cerca, atormentándola con recuerdos que había enterrado a lo largo de los años. Una noche, mientras Clara revisaba viejas fotos y cartas, encontró un retrato desgastado por el tiempo. Era Ana, de apenas 10 años, sosteniendo a sus 2 hermanos pequeños. Las sonrisas de la foto eran falaces, como un casting en una obra de teatro trágica. ¿Por qué nunca hablamos de ellos?, preguntó Clara, rompiendo el silencio que se había hecho denso en la habitación. Ana la miró con ojos que destilaban dolor, como si la respuesta estuviera atrapada en un rincón oscuro de su corazón. Y así las preguntas se acumulaban, un eco persistente que resonaba en los muros de la casa. Ana no podía ocultar las cicatrices ya visibles, en su pecho, en su alma. Con cada revelación que Clara descubría, esas cicatrices parecían abrirse de nuevo, dejando al descubierto el abuso de un tío que nunca había sido mencionado, el rastro helado de la culpa que había llevado durante tanto tiempo. Ana respiraba entrecortadamente, su cuerpo tenso, como una guitarra desafinada que apenas podía mantener el control. El clima del pueblo se tornó pesado con la llegada del verano, y el aire, cargado de tensión, daba la sensación de que algo terrible se avecinaba. Una tarde, en medio de esta atmósfera opresiva, el nombre del tío apareció de repente en los labios de Clara. Al mencionarlo, la habitación pareció congelarse. Ana, con un nudo en la garganta y manos temblorosas, sintió que las viejas heridas comenzaban a sangrar de nuevo. La historia de su madre, un eco lejano, resonaba también, dejando entrever que su destino nunca había sido uno de paz. Una madre luchadora que había sido vencida demasiado pronto, una vida truncada que había dejado huellas imborrables. Mientras Ana enfrentaba los fantasmas del pasado, la relación con Clara se tornaba frágil, la revelación del regreso inesperado de su tío amenazaba con reabrir todas esas heridas, como un rayo en un cielo despejado. ¿Cómo podría Ana enfrentar a este hombre que había traído tanto dolor y oscuridad a su vida? A medida que se acercaba el momento del reencuentro, los corazones de ambas mujeres latían en sintonía, atrapados entre la esperanza y el miedo. ¿Podría Ana liberar las cadenas del pasado mientras Clara se convertía en el catalizador de sanación? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que ¡se viene! Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el día se iba apagando, la tensión en la habitación aumentaba.
Ana y Clara se quedaban en silencio, la atmósfera pesada como un manto. Los fantasmas del pasado parecían cobrar vida, pero Clara no retrocedía. «Solo quiero entender», murmuró. Ana, con la mirada perdida, se preguntaba cómo podía revelarle la verdad sin quebrarse en 1000 pedazos. Entonces, el timbre de la puerta resonó, cortando el aire viciado. Clara sintió un escalofrío, mientras Ana se erguía inquieta. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró. El rostro de Ana se tornó pálido. Su corazón latía con fuerza, como un tambor insistente. Al abrir la puerta, la figura de un hombre conocido apareció ante ellas. Era su tío Jaime, el mismo que había arrasado su infancia. «He vuelto», dijo con una voz profunda, casi un susurro burlón. El mundo de Ana se tambaleó. ¿Qué hacía él aquí? La tristeza se convirtió en terror. «¿Qué quieres?», preguntó Ana, apretando los dientes, dispuesta a cerrar la puerta de un golpe. Pero él se adelantó, como una sombra que se niega a desaparecer. «Vine a hablar, a aclarar las cosas». Clara, aún en shock, retrocedió un paso, sintiendo cómo la presión se acumulaba en el aire. El hombre que había destrozado la infancia de su abuela estaba frente a ellas, una figura del pasado que no podía ser ignorada. «¿Aclarar? No hay nada que aclarar», exclamó Ana, su voz temblando. Las lágrimas brotaron sin permiso, mientras las memorias empezaban a desbordarse. «Solo viniste a causar más dolor». El ambiente se crispó, y el eco de esas palabras resonó, llenando cada rincón. Jaime hizo una pausa, su mirada cambiando de agresividad a una inexplicable melancolía. «No soy el monstruo que crees. Necesitas escucharme». Fue un grito de desesperación, pero Ana no estaba dispuesta a ceder. «¿Escuchar? Nunca más voy a escucharte». Pero Clara, como si una chispa de curiosidad se hubiera encendido en su interior, sintió que algo no encajaba. «Abuela, ¿qué está pasando realmente entre ustedes?». La pregunta flotó en el aire, pesada y llena de tensión. «Clara, no», interrumpió Ana, miedo en los ojos. Pero la voz de su nieta la hizo vacilar. «Por favor, abuela». Jaime retrocedió un paso, respirando hondo. «No todo es como lo pintan. He guardado un secreto, uno que puede cambiarlo todo». Su voz tembló, y Ana sintió un nudo en la garganta. «¿Qué secreto?». Clara, ahora intrigada, dirigió su mirada a su abuela. El silencio se volvió ensordecedor. Ana estaba atrapada entre la ira y el terror, y la revelación pendía en el aire como una tormenta inminente. Jaime se aclaró la garganta, los ojos brillando con un cariz extraño. «No soy solo tu tío, soy tu padre». Las palabras flotaron en el aire y las dos mujeres sintieron cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ana palideció, incapaz de comprender lo que escuchaba. «Eso no puede ser». «Es cierto, y tengo pruebas». La sonrisa de Jaime era una mezcla de satisfacción y desafío. Clara miró a su abuela. Sus ojos reflejaban confusión y un profundo miedo. ¿Qué significaba esto para su familia? ¿Toda su vida había sido una mentira? La tensión se convirtió en un silencio abrumador. Ana se sentó en la silla, como si el aire le faltara, mientras su vida se desmoronaba en pedazos. ¿Cómo podía haber escondido algo así? Clara, con el corazón latiendo desbocado, se sintió atrapada entre dos mundos, entre dos verdades. El destino de ambas mujeres pendía de un hilo enredado en secretos, traiciones y revelaciones inesperadas. ¿Qué seguiría? ¿Podrían sobrevivir a la verdad que se avecinaba? En la penumbra de la habitación, la tormenta se desataba, y las respuestas parecían tan cercanas y a la vez tan inalcanzables. La tensión en la habitación era palpable. Ana, con las manos temblorosas, trataba de asimilar lo que Jaime había dicho. Clara, aturdida, miraba entre las dos figuras, la abuela desmantelada y el hombre que había sido un villano en su historia familiar. «No, no puede ser». La voz de Ana era un susurro quebrado. Jaime continuó: «No quiero asustarte,
Simplemente necesito que entiendas. ¿Entender? ¿Cómo podía entender que todo lo que conocía hasta ahora era un engaño? Ana quería gritar, quería cerrarle la puerta en la cara, pero en cambio permanecía paralizada, atrapada en una tormenta de emociones. Eres mi padre y siempre lo he sabido. La voz de Jaime era tan fría como el hielo, pero el destello de emociones en sus ojos era inconfundible. Tu madre, ella nunca me dejó ser parte de tu vida. Ana sintió una punzada en el pecho. El hombre que había traído tanto dolor estaba de pie frente a ella, reclamando un lugar en su vida que ella había aprendido a construir sin él. «Esto es un absurdo», gritó Ana, tratando de contener las lágrimas. Clara miraba a su abuela, tratando de sostenerla, reconociendo la mezcla de miedo y confusión que se reflejaba en su mirada. «Tienes que creerme. No soy el monstruo que crees que soy», insistió Jaime. Entonces algo crujió fuera de la casa, un ruido ensordecedor que hizo que las 3 vidas se detuvieran. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, con el corazón en la garganta. Ana hizo un gesto, instintivamente moviendo a Clara detrás de ella. «Quédate aquí», dijo, aunque su voz emanaba un temblor de incertidumbre. Se acercó a la ventana, asomándose a la oscuridad que comenzaba a filtrarse en la habitación. De repente, un estruendo hizo temblar las paredes. La puerta principal fue derribada de un golpe. Astillas volaron por todas partes. «Esos son los hombres de Jaime. Tienen que deshacerse de ustedes», gritó una voz desconocida desde el umbral. El hijo de un viejo rival de Jaime había llegado, buscando venganza. La historia de dolor empezaba a repetirse, pero en un giro inesperado. En medio del caos, Ana se dio cuenta de que no era solo un enfrentamiento personal. Era una guerra que había crecido en las sombras de su vida. «Este es mi momento de actuar. ¡Salgan!», gritó Jaime, empujando a Ana y a Clara hacia atrás. «Tengo que protegerlas». Las palabras de Jaime resonaban en la mente de Ana como una mezcla de traición y urgencia. ¿Era posible que ese hombre, al que había visto como un villano, ahora intentara salvarlas? El sonido de pasos apresurados se acercaba, y Ana sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. «¿De verdad estás de mi lado, Jaime?», preguntó. Apenas podía manejar la confusión en su cabeza. Él asintió decidido. «Entiende, Ana, hay un nombre que no he mencionado. Necesitas saberlo antes de que me lleven». Ana sintió su corazón acelerarse. «¿Qué nombre?». «Tu madre. No solo fue una víctima. Tenía secretos, secretos que pueden salvarte a ti y a Clara de este destino». El suelo parecía moverse bajo ella. ¿Qué podía ser tan devastador? Los hombres irrumpieron en la sala, y el caos se desató. Gritos, golpes, todo sucedía a una velocidad vertiginosa. Clara se aferró a la mano de su abuela, sintiendo el terror mezclado con una rabia desconocida. «No los dejes acercarse, abuela», gritó. Ana miró a Jaime mientras él luchaba. Una confusión devastadora nublaba su mente. ¿Podía confiar en él, el hombre que había traído tanto trágico dolor a su vida? Pero el momento lo exigía. No había tiempo para pensar. Las vidas de ambas mujeres pendían de un hilo enredado en secretos y traiciones. Las voces se mezclaban y el ambiente se tornó en un caos infernal. Y en medio de todo, una verdad asombrosa estaba a punto de ser revelada, una que cambiaría no solo el rumbo de Ana y Clara, sino de toda su historia familiar. Mientras el puñetazo de la verdad se acercaba, Ana se dio cuenta de que el destino podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué revelaciones saldrían a la luz? ¿Y cómo las enfrentarían? El futuro se sentía incierto y aterrador, pero en medio de la tormenta, una chispa de esperanza parpadeaba. El caos estalló como una tormenta. El momento de la verdad se había detenido con la llegada de Jaime, pero ahora el peligro asomaba en la dirección opuesta. La puerta, que solía ser un umbral entre lo conocido y lo oculto,
se convirtió en un campo de batalla. «¡Clara, corre!», gritó Ana, empujando a su nieta hacia una esquina. El ruido de patadas y gritos se mezclaba con el crujir de la madera. Jaime, entre golpes y empujones, lucía decidido. «No dejen que se acerquen a ustedes». Su voz resonaba firme, como si de verdad pensara que protegería a Ana y Clara. Ana no podía creer que él, quien había sembrado tanto dolor en su vida, ahora intentara salvarlas. El nudo en su garganta amenazaba con ahogarla. Los hombres entraron, rostros brutales de furia y venganza. Entre ellos, un hombre enorme que vio a Ana y gritó su nombre. «Ana, vas a pagar por lo que hiciste». Los recuerdos la golpearon. «¿Qué hice? ¿Qué se supone que hice?». Su voz temblaba, llena de confusión y miedo. No había hecho nada, simplemente había sido víctima, como siempre. Clara se aferró al brazo de su abuela, sintiendo su pánico. Ella quería luchar, quería proteger a Ana, pero se sentía impotente, perdida. Los hombres rodearon a Jaime, y Ana sintió que el tiempo se desaceleraba. La situación era una locura, un círculo vicioso de dolor y sufrimiento que parecía no tener fin. El hombre que había gritado a Ana, un tal Roberto, se abalanzó sobre Jaime. «Eres un cobarde, has arruinado todo». Ana observó con horror, sintiendo que el aire se volvía más espeso. Todo ese caos le hacía sentir como si el pasado la envolviera, enredándola en sus garras. Pero de repente sucedió algo inesperado. En medio de la pelea, Clara dio un paso adelante. «¿No ven que están destruyendo todo? ¡Basta ya!». Sus palabras llenaban la habitación, y hubo un breve instante de quietud. Todos parecieron detenerse, sorprendidos por la valentía de la joven. Ana la miró con incredulidad. «Clara, es peligroso». Pero Clara se mantuvo firme. «No. Voy a dejar que sigan lastimándonos más. Este ciclo tiene que detenerse aquí y ahora». Ana sintió una mezcla de orgullo y miedo. Fue en ese instante que una mujer irrumpió en la habitación, su rostro familiar y desgastado. «¿Qué están haciendo? ¡Paren!». Era Valeria, la madre de Ana. Su mirada estaba llena de fuerza y determinación, y su voz retumbó, como un trueno en medio de la tormenta. Clara no podía creer lo que veía. «¿Mamá? ¿Tú?». Las revelaciones comenzaron a fluir. «Valeria», murmuró Ana. Su corazón se aceleró. Había perdido a su madre, creía. Pero ahí estaba, frente a ella, desafiando todo lo que conocía. «Yo nunca te dejé. Siempre estuve aquí», decía su madre, empujando a los hombres hacia atrás. Como si su sola presencia pudiera borrar el dolor del pasado. El ambiente se sintió electrificado. Jaime miró a Valeria asombrado. Tú no debiste volver». Pero Valeria le enfrentó. «Tú no tenías derecho a salir de sus vidas. Nunca debiste haberte ido». La tensión en la sala era extrema. Las caras de los hombres eran un collage de sorpresa y enojo. Ana sentía que la habitación se ahogaba en secretos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Valeria no había estado en su vida? «Esto no se acaba aquí», dijo Roberto, con la furia en sus ojos. «Nosotros no terminamos esta pelea». Pero Clara, con una voz que resonaba firme, replicó: «¿Cuándo se va a acabar? Estamos cansados de vivir con miedo». Las palabras de la joven fueron un eco de la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. El silencio envolvió la habitación. La irrefutable realidad comenzaba a desentrañarse, y la puerta entre el pasado y el futuro se abría lentamente. Ana, con lágrimas en los ojos, miró a su madre. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué te fuiste?». La angustia se dibujaba en su rostro. Valeria tomó aire, pero el sonido ensordecedor de un disparo retumbó en el aire, deteniendo el tiempo por un instante. Una bala se alojó en la pared justo al lado de Ana. El caos estalló nuevamente, y la confusión reinó. Nadie sabía de dónde había venido el disparo, pero la verdad que se cernía sobre ellas se había transformado en una tormenta,
Aguanten, gritó Jaime, tratando de proteger a Ana y Clara. Todos los ojos estaban ahora sobre el nuevo caos, y la pregunta hasta el momento inaudita flotaba en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de toda esta historia? La habitación se llenó de sombras en movimiento, y mientras Ana intentaba entender el giro que acababa de tomar su vida, la verdad, como una tormenta inminente, se acercaba, y el mundo que conocía parecía desmoronarse, llevándose consigo cada fragmento de su realidad. ¿Qué secretos más se ocultan en este laberinto familiar? El caos estalló como una tormenta. El momento de la verdad se había detenido con la llegada de Jaime, pero ahora el peligro asomaba en la dirección opuesta. La puerta, que solía ser un umbral entre lo conocido y lo oculto, se convirtió en un campo de batalla. ¡Clara, corre!, gritó Ana, empujando a su nieta hacia una esquina. El ruido de patadas y gritos se mezclaba con el crujir de la madera. Jaime, entre golpes y empujones, lucía decidido. «No dejen que se acerquen a ustedes». Su voz resonaba firme, como si de verdad pensara que protegería a Ana y Clara. Ana no podía creer que él, quien había sembrado tanto dolor en su vida, ahora intentará salvarlas. El nudo en su garganta amenazaba con ahogarla. Un grito desgarrador hizo eco en la habitación. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver a Clara arrodillada en el suelo, aferrándose el pecho. «¡Abuela!». Su voz era un hilo de desesperación y Ana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¡Clara!», gritó, pero una sombra se abalanzó sobre ella. Jaime fue atacado por uno de los hombres y Ana sintió que su corazón se detenía. «¡No!», unió su voz a la confusión, pero el caos la envolvía. El sonido ensordecedor de un nuevo disparo resonó, y en la confusión, Ana no vio de dónde había venido. Clara cayó al suelo, manos ahora llenas de sangre. «¡Clara!», gritó Ana, aterrorizada. Mientras se arrastraba hacia su nieta, la realidad se desvanecía ante sus ojos. Todo se volvió un estruendo de desolación. Pero en ese momento, algo incomprensible sucedió. Del suelo donde Clara yacía, emergió una figura, envuelta en sombras. Era un hombre, pero no cualquiera. Era el abuelo de Clara, el padre de Ana. «¡Detengan esto!». Su voz era profunda y resonante, como un trueno en medio de la tormenta. «¡Clara, levántate!». El giro de los acontecimientos dejó a todos atónitos. Ana miró a su madre, Valeria, y después al hombre que había estado ausente durante toda su vida. «¡Tú! ¿Qué haces aquí?». El terror y la sorpresa se entrelazaban en su voz. «No hay tiempo para explicaciones. Tu madre lo sabe. Todo lo que hemos vivido es parte de algo mucho más grande», dijo el abuelo, apartando a los hombres que intentaron atacarlo. Un despliegue de habilidades sorprendentes que Ana jamás había anticipado. Tenía una fuerza y una determinación que la hacían dudar de su historia. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué secretos había ocultado su madre? Clara, todavía en el suelo, intentaba levantarse, luchando contra la sangre que empapaba su camiseta. El abuelo observó a su hija y a su nieta. Su expresión era una mezcla de dolor y anhelo. El pasado es un laberinto del que todos hemos sido parte. Y ahora se nos presenta la oportunidad de romper con esta maldición. Ana no podía dejar de preguntarse en qué se estaba convirtiendo su vida. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Qué secretos habían mantenido en la oscuridad? Aquel hombre que había estado ausente en su historia se convirtió de repente en el faro de una revelación asombrosa. Valeria gritó: «¡Lárgate! ¡No te necesitamos!». Pero el abuelo solo la miró intensamente. «No me has conocido de verdad, y este ciclo de dolor no puede continuar». Los hombres, aún aturdidos, comenzaron a retroceder, intimidados por la presencia del abuelo. El ambiente se sentía eléctricamente cargado, y un aire de incertidumbre llenaba la habitación.
Ana no sabía si quería seguir adelante, o si había llegado el momento de finalmente cerrarle las puertas al pasado. El abuelo se volvió hacia ellas, el rostro marcado por la preocupación. Clara, por favor, escúchame. Tu vida ha estado marcada por decisiones que nunca debiste cargar. Es hora de romper ese destino. ¿Pero qué es lo que sabes? Clara apenas podía mantenerse en pie, pero había una chispa de determinación en sus ojos. ¿Qué más nos han ocultado? Las luces comenzaban a parpadear y Ana se sintió atrapada en su propia mente. Los secretos estaban saliendo a la superficie. En cualquier instante todo podría derrumbarse, y la verdad podría ser devastadora. La criatura que emergía era personal, estaba cargada de terrores y verdades ocultas. Lo que nunca supe, lo que jamás te conté, continuó el abuelo, su voz rompiéndose. Tu madre me protegió de un destino oscuro, pero ahora ha llegado el momento. Todo lo que hemos hecho se centra aquí y ahora, y la bebida que nos ha mantenido prisioneros debe ser destruida. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. Mientras el caos se desataba a su alrededor, un nuevo sentido de urgencia reverberaba en su interior. Se miraron las tres, conectadas por alambres de verdad y traición. Nunca había sabido que la historia de su vida era más compleja de lo que pensaba. Mientras el abuelo revelaba pistas sobre su pasado, un nuevo disparo resonó en la habitación, como un eco del destino. Ana vislumbró el temor en los ojos de su madre. La verdad que salía a la luz se convertía en un arma de doble filo, y su vida se tambaleaba al borde de lo que sería. «¡Salgan de aquí!», gritó el abuelo. Pero en el fondo, Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La revelación estaba a sus pies, y el caos amenazaba con cerrarles. El camino, la lucha por la verdad, estaba lejos de terminar, y el impacto de lo que estaban a punto de descubrir cambiaría para siempre su noción de familia. El caos estalló como un trueno en la habitación. Ana, Clara y Valeria estaban en medio de una tormenta de emociones y gritos. «¡Clara!», gritó Ana, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su nieta estaba herida, y el miedo rodeaba a todas. «No puedo dejar que te pase nada», dijo Ana, esforzándose por acercarse a Clara. Pero el abuelo, con una ferocidad inesperada, empujó a los hombres hacia atrás, protegiendo a las mujeres. «Tienen que salir de aquí», gritó, su voz resonando fuerte. Tras un estruendo, la figura de un hombre apareció en el marco de la puerta. Era un desconocido. Su mirada era fría y sus intenciones oscuras. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dejando caer una atmósfera de tensión que caló hondo en el corazón de todos. «¡Esos son los hombres de Jaime!», exclamó el abuelo, en un intento desesperado de defender a su familia. El desconocido hizo un gesto, y de repente un grupo de hombres armados irrumpió al interior de la casa. El ambiente se volvió aún más caótico. «¡No se acerquen!», gritó Ana, pero era como gritar a una tormenta. A su lado, Valeria intentaba ayudar a Clara a levantarse, mientras que el abuelo se ponía frente a ellas, dispuesto a luchar. Todo estalló en un griterío confuso, con golpes y sombras moviéndose por la habitación. Cuando Ana achicó los ojos, vio a Jaime, aunque ya no parecía ser el mismo. Su cara mostraba una determinación que antes no había visto. «¡Déjalas en paz!», gritó, enfrentándose a los hombres con la rabia que había guardado durante años. Pero justo cuando parecía que las cosas podían calmarse, el repentino sonido de un disparo retumbó en el aire. Ana sintió que el tiempo se detenía. Miró a su alrededor en busca de Clara, y un grito desgarrador salió de sus labios. «¡Clara!». Su corazón se detuvo al ver a su nieta caer de rodillas, una mancha oscura extendiéndose por su camiseta. Las manos temblorosas de Ana se aferraron al abrigo de Valeria, y la angustia la inundó. «¡Clara, no!». Una ola de desesperación la recorrió. El mundo se sintió como si estuviera dando vueltas.
En medio del caos, vio a Jaime caer al suelo, golpeado por uno de los hombres. Sus ojos se encontraron, y por un segundo Ana vio el dolor reflejado en su mirada. «No, no puede ser», murmuró Valeria, mientras corría hacia Clara. Ana la siguió, pero en su mente algo no encajaba. En medio del alboroto, un grito familiar resonó a través del estruendo. «¡Alto!». Ana se detuvo en seco. Era Roberto, el hombre que había estado buscando respuestas. Las palabras de su abuelo sobre la verdad resurgieron en su mente. «No hay tiempo para esto», volvió a decir. Ana se dio cuenta de que de alguna manera Roberto podía estar conectado con todos ellos. En medio de todo, empezó a sospechar que aquello que no sabían podría ser más devastador que cualquier batalla que estuvieran librando. «Ana, tú nunca debiste saber la verdad», gritó Roberto, mirando a Clara, quien aún intentaba levantarse. «Lo que hay en juego aquí es mucho mayor que lo que imaginas». Mientras las palabras de Roberto resonaban, Ana notó algo en él que nunca había visto antes. Su mirada estaba llena de dolor y anhelo. ¿Pero qué significaba eso? Se moría de ganas de saber. «¿Qué sabes de nuestra familia?», preguntó Ana, casi sin aliento. Y en ese instante su vida se entrelazó con un secreto oculto. «¿Tu abuela y yo?». «No. Somos solo familia por la sangre», continuó Roberto. «Nos unieron cosas más difíciles de comprender. Las decisiones que tomé aquellos años pueden costarnos todo, incluso la vida de Clara». El aire se volvió denso. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué has hecho?», fue lo único que logró articular. La habitación pareció congelarse. Todos estaban en un limbo entre la violencia y la revelación del siglo. Las miradas se cruzaban, llenas de curiosidad y temor. El futuro de todos pendía de un hilo, y la verdad parecía estar al borde de salir a la luz, lista para destrozar todo lo que conocían. ¿Sería esto el final? ¿Qué secretos aún guardaba su familia? ¿Y a qué costo descubrirían la realidad? Todo quedó en silencio, y Ana lo supo. El verdadero peligro no era solo lo que estaba fuera, sino lo que llevaba dentro. El verdadero monstruo que había estado oculto en su historia familiar, esperando salir a la luz. Las palabras de Roberto quedaron flotando en el aire, pesadas como piedras. Ana sintió que su corazón se aceleraba y el miedo le apretaba el pecho. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblorosa, intentando asimilar la revelación. Antes de que Roberto pudiera responder, un grito desgarrador rasgó el ambiente. Era Clara, tendida en el suelo, con las manos cubiertas de sangre. Su abuela corrió hacia ella, pero el miedo la paralizaba. «No, por favor, no». Ana sintió que el mundo se le venía abajo. Mientras tanto, el abuelo se batía con los hombres armados, protegiendo a las dos mujeres con una fuerza sobrenatural. La sala se llenó de caos. Jaime estaba de pie, su rostro cambiado por la rabia, mientras los hombres se acercaban. «¡Esto tiene que parar!», gritó, intentando poner fin a la pelea. Pero el tiempo parecía detenido. Tan solo el sonido de la respiración agitada de Ana llenaba la habitación. Roberto miró a Ana a los ojos. «Hay algo que no sabes sobre tu madre. Y sobre ti». Las palabras resonaban en la mente de Ana como un eco perturbador. «Ella nunca te abandonó. Ella te protegió de mí». El pánico la invadió. El suelo se volvió inestable bajo sus pies. «¿Protegerme de...?» «¿Qué?». Ana apenas podía susurrar. Pero en ese instante otra sombra se deslizó en la habitación. Era Valeria, la madre de Ana. «Tienes que escucharme», gritó con una voz firme, pero también profunda, llena de angustia. El rostro de Ana se iluminó de sorpresa. «¿Madre?». Su voz se rompió. Valeria se dirigió a Roberto. «No hay tiempo para explicaciones. Si no nos detenemos, esto acabará con todos nosotros». De repente, las luces comenzaron a parpadear en la habitación y, en un giro dramático, las sombras de los hombres armados se hicieron más ominosas. Fue entonces cuando un hombre conocido apareció detrás de ellos.
Era un viejo amigo de la familia, Santiago. ¡Alto!, gritó levantando su arma. Esto termina ahora. El momento se congeló. Santiago miró a Ana y Clara, luego a Jaime y su mirada se oscureció. No sé qué está pasando aquí, pero no voy a dejar que nadie salga herido. Roberto, visible y agitado, alzó la voz. ¡No dispares! ¡No sabes lo que haces! Su instantáneo regreso al drama se sintió como una traición para Ana. Pero antes de que pudiera responder, un disparo resonó. Era Santiago, apuntando a Roberto, pero en un giro inesperado, la bala impactó a Jaime, quien cayó al suelo, gritando de dolor. Ana se quedó con los ojos abiertos, sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¡No! ¡No puede ser!, gritó, corriendo hacia Jaime. ¿Por qué lo hiciste, Santiago? La escena se tornó en un caos absoluto. Los hombres comenzaron a gritar, mientras los rostros se llenaban de horror. El tiempo parecía ralentizarse. Ana, en el fragor de la batalla, sintió una fuerte conexión con el pasado. La revelación se desbordaba. ¿Qué secretos mantenían todos? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Roberto? Una ola de emociones la abrumó. Ana miró a su madre y a su abuelo, quienes estaban atrapados, luchando por salvar a su familia. Pero la situación era cada vez más desesperante. La verdad acechaba en las sombras, lista para salir a la luz, y el destino de Clara pendía de un hilo. «Valeria, ¿eres realmente tú?», murmuró Ana, confundida. «¿Qué más me han ocultado?». La pregunta quedó en el aire, mientras el futuro se tornaba tan incierto como la oscuridad. ¿Qué los rodeaba? En medio de la tormenta de desconfianza y revelaciones, la familia se enfrentaba a su peor pesadilla. ¿Sobrevivirían a la verdad? ¿Y qué otras sorpresas les aguardaban en este juego mortal? Ana sintió que el aire se volvía espeso, mientras el sonido del disparo aún resonaba en su mente. Todo parecía desvanecerse en una nebulosa de confusión. «Clara, por favor, levántate». Su voz fue un susurro entrecortado. El pánico y la preocupación inundaron su pecho. Al instante, Valeria, su madre, se arrodilló junto a Clara, llevándose las manos a la herida, sus ojos llenos de horror. «No, no», gritó Valeria, su voz desgarrada, intentando detener el flujo de sangre. «Clara, aguanta, por favor, aguanta». Ana se acercó, su corazón latiendo. Con fuerza, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? Roberto se echó hacia adelante, sorprendiendo a todos. «¡Llame a una ambulancia!», su voz tronó. Pero nadie parecía prestar atención. El caos era abrumador. Las sombras de los hombres armados acechaban, y la fuerza de la inercia los arrastraba hacia un abismo sin fin. Si las cosas no se tranquilizaban, todo se desmoronaría. Mientras tanto, descubrimientos devastadores parecían fluir en el aire. «Ana, escúchame», gritó Jaime, quien había logrado levantarse después de recibir el impacto. «Todo esto es un engaño, no están seguros aquí». Su voz, llena de desesperación, hizo eco en la atmósfera cargada de tensión. Ana se giró hacia él, sintiendo el nudo en su garganta. «¿Qué has hecho, Jaime?». Pero justo cuando esperaban una respuesta, un sonido ensordecedor resonó nuevamente, y de repente apareció otra figura. Era Santiago, con un gesto firme. «¡Detente, Roberto! ¡Él es un tonto!». La mirada de Santiago era intensa, llena de malas noticias. «La verdad que crees conocer es solo la punta del iceberg». Los ojos todos se centraron en él. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó Ana, temblando de anticipación. Pero lo que Santiago dijo a continuación hizo que su corazón se detuviera. «Ana, tú no eres quien piensas que eres. Tus orígenes son mucho más oscuros». Clara emitió un gemido y Valeria la acarició, con lágrimas rodando por su rostro. «No, no, eso no puede ser posible», murmuró Ana. La confusión se agolpó en su mente como un torrente. Pero la revelación de Santiago no se detuvo allí. «¿Tu madre y también él?»,
señaló hacia Jaime. No son solo familia de sangre. Todos estamos entrelazados de maneras que no puedes imaginar. Tú, Ana, estás conectada a un legado que ha sido ocultado. Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. ¿A qué te refieres? Su voz temblaba. El miedo y la incertidumbre presionaban su mente. Santiago tomó aire, como si se preparara para algo más. La razón por la que hay cíclicas maldiciones en nuestra familia es porque debemos enfrentarnos a una antigua purga. No solo es un juego de poder, sino algo que ha sido prometido por generaciones. Tú eres la clave, Ana. Las miradas se cruzaron, cada uno tratando de entender la magnitud de aquellas revelaciones. Pero Clara, todavía en el suelo, alzó la cabeza. No, esto no puede ser verdad. No quiero ser parte de un juego. Su voz era un eco de desafío. De pronto, el ambiente se tensó aún más, cuando un grito sorprendente resonó del exterior. ¡Deténganse! Era una voz familiar. La abuela de Clara. La matriarca que había estado ausente desde hacía mucho tiempo. Todos se giraron, atónitos al reconocerla. Ana sintió que el aire se le desvanecía de los pulmones. ¿Abuela? Su presencia era un sorprendente giro en la historia, llenando la habitación con un aura de misterio. Tú también has estado en silencio, ¿verdad? La revelación de su abuela mudó la realidad. Justo cuando pensaban que habían llegado al fondo de su historia familiar, una capa más profunda se estaba destapando. ¿Qué era lo que no sabían? Mientras todas las miradas se centraban en ella, Ana sintió la verdad acechando desde las sombras, lista para ser revelada. El futuro se sentía tembloroso, y las conclusiones que habían tomado hasta el momento se volvían cada vez más inciertas. ¿Cuáles eran los secretos que el pasado había guardado y que amenazaban con desmoronar todo lo que conocían? La tensión en la habitación creció como un volcán a punto de estallar. Todos los ojos estaban fijos en la abuela de Clara, esperando su respuesta. Ella, con el semblante cansado, tomó aire y sonó más fuerte de lo que pensabas. Silencio, por favor. Hay cosas que necesitas saber, Ana. Cosas que he guardado por mucho tiempo. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente. Ana sintió cómo se le apretaba el pecho. ¿Qué cosas, abuela? La desesperación tejía un hilo entre su voz y su corazón, atrapándola en un remolino de incertidumbre. Clara seguía en el suelo, luchando por incorporarse, mientras Valeria intentaba contener las lágrimas. La abuela dio un paso adelante, la mirada fija en Ana. Tu madre me ocultó algo. Desde que eras pequeña, he sabido que tu vida corrió peligro desde el día en que naciste. El aire se volvió denso. Cada palabra que salía de sus labios parecía clavar una espina más en el corazón de Ana. Eres el último eslabón de una línea de mujeres fuertes, pero también de maldiciones. ¿Qué maldiciones?, preguntó Clara, incapaz de levantarse, pero queriendo saber. Estamos atravesando un infierno y tú hablas de maldiciones. ¿Qué significa eso? Sin dejar de mirar a Ana, la abuela respiró hondo. La familia no ha sido lo que parece. Nuestro linaje ha estado marcado por decisiones fatales. Lo que pasó con tu madre no fue un accidente. Fue la culminación de una maldición. Un grito resonó de fuera, y todos se volvieron hacia la puerta. Esos son los hombres de Jaime, dijo el abuelo. Debemos salir de aquí. Pero la abuela levantó la mano, pidiendo silencio. Escuchen, dijo ella. No es solo sobre protegernos de ellos. La sabiduría que llevamos también es nuestra condena. Ana sentía un nudo en el estómago. Su mente daba vueltas. Justo en ese segundo de calma tensa, la figura del abuelo se recortó en la sombra y avanzó rápidamente hacia la puerta, ignorando la advertencia de la abuela. No hay tiempo que perder. Ustedes son el futuro. Debemos acabar con esto, gritó.
apretando los dientes con determinación. Entonces pasó algo inimaginable. Un estruendo retumbó. Un enorme golpe sacudió la puerta y ésta se rompió, dejando pasar una corriente de aire helado. En la entrada, un hombre alto y macizo apareció, con una actitud desafiante. «¿Qué está pasando aquí?», dijo, escaneando la habitación con ojos fríos. La abuela se quedó paralizada, reconociendo la figura. «¡Tú!», soltó. Su rostro palideció y el miedo se destacó claramente en su voz. «No deberías estar aquí». Ana miró de arriba hacia abajo, sin saber qué sucedía. «¿Quién es? ¿Qué relación tiene con nuestra familia?». El aire se volvió tenso de nuevo, como si la presión aumentara en la habitación. El hombre, sin abrir la boca, tomó una pequeña caja de su abrigo y la puso sobre la mesa. Su historia no ha sido contada del todo. «Les traigo información, secretos que pueden cambiarlo todo». La voz de la abuela resonó. «Lo que traes no traerá nada bueno, solo más dolor». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la mezcla de miedo y enfado en el rostro de su abuela. Pero entonces el hombre hizo un gesto, y de repente la caja se abrió. Un destello brillante iluminó la habitación. Ana entrecerró los ojos, tratando de discernir cuál era su verdadero propósito. En su interior se veía un amuleto antiguo, irradiando un resplandor extraño. «¿Qué es eso?», preguntó Clara, ahora completamente cautivada. El hombre sonrió de manera inquietante. «La clave para romper la maldición. Pero hará falta un sacrificio». Las palabras le cayeron a Ana como un balde de agua fría. ¿Un sacrificio? ¿Qué quería decir? Todas las miradas en la habitación se centraron en el amuleto, y por un momento la conexión entre sus vidas parecía girar en torno a ese objeto. La abuela, mirándolo, «¿Qué quedó del pasado?», murmuró. «Algunas verdades son mejor mantenerlas ocultas. Algunas revelaciones pueden traer más sufrimiento». La atmósfera silenciaba todo. La incomodidad crecía. Pero antes de que Ana pudiera articular su respuesta, uno de los hombres afuera gritó: «¡Ahí están! ¡Vamos a entrar!». En un segundo, la puerta volvió a temblar. El peligro no solo era interno, el pasado y el presente estaban colisionando. Ana sintió que el aire se le escapaba. Las sombras caían sobre ellas, y la vida que conocían empezaba a desvanecerse al borde de nuevos secretos. ¿Qué decisiones tomarían? Y lo más grueso, ¿quién estaría dispuesta a hacer un sacrificio para romper la maldición de su familia? El tiempo se acababa, y el futuro de Ana, Clara y Valeria pendía de un hilo, y de una verdad aterradora que ningún de ellas estaba lista para enfrentar. La habitación estalló en un tumulto de gritos y desesperación, pero Ana, en medio de la confusión, sintió que el tiempo se detenía. La imagen de su madre y su abuela, unidas en la lucha por proteger a Clara, se perfilaba ante ella. «¡Qué sacrificio!», gritó, la voz cortada por un nudo en la garganta. «¿Qué más debemos perder?». El hombre de la caja, con su mirada sombría, se inclinó hacia adelante. «El amuleto puede romper la maldición, pero necesita un vínculo de sangre, un sacrificio de la línea. Es el único camino para sanar la herencia de dolor». Las palabras golpeaban como olas frías. En un mar tormentoso, Ana estaba paralizada. ¿Qué significa eso para Clara? El horror se enredaba en su pecho. Clara, aún en el suelo, miraba a su abuela. «No, no, no haré eso», murmuró, los ojos llenos de terror y determinación. El confuso laberinto de su familia parecía encuadrarse a su alrededor. Un destino que habían tratado de eludir toda la vida. La puerta se tambaleó una vez más, y los gritos del exterior se intensificaron. La amenaza estaba ahí, cada vez más cercana. «¡Salgan de aquí!», gritó el abuelo, pero la abuela levantó la mano de inmediato. «No, debemos enfrentar esto ahora». Un silencio pesado ocupó el espacio, donde la verdad
pendía delicadamente entre ellos. Si hay que hacer un sacrificio, ¿qué? Sea yo, dijo Valeria, sus ojos llenos de valor mientras se plantaba firme. Lo he hecho todo por ustedes, y si mi vida puede romper esta maldición, así será. Ana sintió cómo el aire se le escapaba. No, no quiero que hagas eso. Una lágrima rodó por su mejilla, el dolor en su voz desgarrándole el alma. Clara, haciendo un esfuerzo, se levantó. Mamá, no. Su voz reverberó en la habitación, llena de fuerza, incluso frente a la muerte. Mira a tu alrededor, exclamó la abuela, apuntando al caos que se desataba afuera. El legado que llevamos no es solo algo que nos persigue, es algo que podemos cambiar. Todos tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. La determinación vibraba en sus palabras. Y Ana supo, en ese instante, que tenían que elegir. El sacrificio debía ser colectivo, y no uno amargo. Unos pasos resonaron en la oscuridad antes de que la puerta se abriera de golpe. Santiago, su viejo amigo, apareció con un grupo de aliados. «¡Vengan! ¡No hay tiempo!», gritó, y las imágenes del campo de batalla se dibujaron detrás de él. Cuando el caos se desenfrenó, las mujeres sintieron el aliento de la tragedia, y la decisión se apretó en el aire. «Cualquiera menos yo. Mamá», Clara suplicó, mientras Santiago extendía la mano. Y Ana se sintió más viva que nunca. «Juntas, todas juntas. Podemos hacerlo, pero no dejaré que te sacrifiques por mí». Con un poderoso grito, uniendo sus manos, el amuleto brilló intensamente. «Eres fuerte, mi madre, y tú también, Clara. Vamos, el fuego de nuestra sangre puede neutralizar lo que nos ha atormentado». Las luces comenzaron a parpadear. Las sombras retrocedieron ante el poder de su unidad. El verdadero sacrificio de su herencia no era la vida, sino el cierre de un ciclo. Y el vínculo que habían forjado como familia era su mejor arma. Ana miró a su madre, a su hija, sintiendo el amor volar más rápido que el peligro. Cuando tocaron el amuleto, un rayo luminoso les envolvió. El tiempo se detuvo y en su reflejo vieron sus vidas entrelazadas, cada lágrima derramada, cada risa compartida. Una ola de energía recorrió sus cuerpos, resonando en el aire mientras las sombras se desvanecían. Las cicatrices de antiguas tragedias comenzaron a sanar. Las puertas se abrieron de par en par, y mientras la luz irrumpía, el peligro desapareció. Ana se encontró de pie, mirando un nuevo amanecer. Todo el miedo se había ido, el sacrificio había sido un renacer. Un susurro de esperanza envolvía el aire, y una nueva historia comenzaba. Mientras recuperaban el aliento, Ana supo que no tenían que enfrentar el futuro solas. La maldición había sido el espectro de su pasado, pero ahora tenían la oportunidad de construir un legado de amor y fortaleza. «Vamos a abrazar lo que viene», le dijo, con una sonrisa llena de alivio a Clara y Valeria. El abrazo familiar hizo que las estrellas sobre ellas brillaran en un nuevo cielo, uno que nunca habían imaginado. Pero el momento de calma les hizo ausentarse. Antes de que se separaran para comenzar a reescribir sus historias, Ana se volvió hacia ti, querido lector. Si este viaje te ha dejado con ganas de más, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora, debe alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Necesitamos tu voz, son parte de esta comunidad. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta travesía.